Talía, muy amable. Muchas gracias, Miguel, a ti y saludos a la audiencia. Muy amable, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 8:38 en el territorio continental ecuatoriano. De inmediato damos la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista. Le invitamos a hacer un análisis respecto de este fallo unánime de la Corte Constitucional en las 6 demandas de inconstitucionalidad sobre la disolución de la Asamblea Nacional. Estos asambleístas mediocres, estos asambleístas corruptos y que no le aportaron a la solución de los problemas nacionales, se fueron a su casa, estos exasambleístas. Ahora, doctor Benavides, buen día. Quizás en el país lo que debiera ser normal, el respeto al ordenamiento jurídico sin sesgos políticos e ideológicos. Hay que saludar este fallo unánime de la Corte Constitucional, aunque ha cumplido lo que manda la Constitución, lo que dice el 148 de la Constitución, que el presidente podía mandar a su casa, disolver la Asamblea, cuando a su juicio, dice la Constitución, a su juicio. Esto no podía quedar en tela de duda. Felizmente, tenemos que saludar algo que debiera ser normal en un sistema democrático de respeto al ordenamiento jurídico. Doctor Benavides, buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Bueno, varios ya habíamos sostenido que el decreto ejecutivo mediante el cual se disuelve la Asamblea, de ser impugnado, no es y en ese contexto se ha pronunciado la Corte Constitucional y nos ha dicho que el acto mediante el cual el presidente de la República, aplicado el 148 de la Constitución, no podría ser, en este caso, controlado por la Corte Constitucional. Y lo más importante, ni siquiera por cualquier otra autoridad judicial, porque claro, algunos ex diputados seguramente con este fallo de la Corte Constitucional estarían pensando en presentar alguna acción de protección en Manglar Alto, en Chone, en La Concordia, en el Cantón Baba, por allá donde el derecho constitucional funciona de otra forma, pero la Corte ya les ha aclarado que esto no podría ser así. Me parece que es un auto de la Corte interesante, toda vez que esto más bien vendría a ser el decreto ejecutivo como tal, una actuación política del presidente de la República, justamente porque a su juicio tiene Este es un diálogo con el doctor André Benavides, constitucionalista, sobre el dictamen de la Corte Constitucional que avaló, que confirmó la disolución de la Asamblea Nacional mediante decreto ejecutivo que emitiera esta semana el presidente de la República, y desechó al menos 6 demandas de inconstitucionalidad sobre la disolución de la Asamblea Nacional. Un fallo unánime. Los 9 jueces de la Corte Constitucional vieron este dictamen y, como bien decía el doctor André Benavides, efectivamente, si algún juez de paso emitiría un fallo en contra, simplemente sería destituido. Y lo que dice también el fallo, que esto ni siquiera podía ser acatado por el presidente de la República. Si un juez, como bien dice André, de La Concordia, de Chone, de Manglar Alto, pretenden, con esto se bloquea lo que ha venido siendo casi una práctica semanal de que jueces, en base a medidas cautelares, habeas corpus, acciones de protección, medidas jurisdiccionales, daban paso a estos hechos de manera inédita, y el Consejo de la Judicatura, a duras penas, días o semanas después, lo único que hacía es suspenderle temporalmente y pasaba esto.
Por favor, que continúe, doctor Benavides. Sí, estimado Miguel, como ya lo habíamos comentado, nosotros habíamos dicho que el decreto ejecutivo 741 tenía todos los fundamentos que ha establecido el constituyente de Montecristi, y evidentemente que aquí dependía del razonamiento, de la justificación que realizara el presidente de la República en función de que, a su juicio, existía la grave crisis política y conmoción interna. Yo creo que este fallo de la Corte Constitucional, este auto de la Corte Constitucional, de alguna forma genera certeza y seguridad jurídica. Porque imagínese usted, estimado Miguel, que la Corte, supongamos, daba la medida cautelar. En ese contexto, lo que hubiera ocurrido es que el decreto quedaba sin vigencia, quedaba suspendido, y los asambleístas retornaban al Parlamento. Y a partir de ahí podían seguir con el proceso de juicio político y destituir al presidente de la República. Ahora bien, por otro lado, también es importante tomar en cuenta que si es que daban esta medida cautelar y posterior a ello la Corte se pronunciaba ya con lo de fondo, lo que podía haber pasado es que se niegue la acción de inconstitucionalidad, pero ya hubiéramos tenido incluso un presidente destituido. Entonces, yo creo que este auto de inadmisión de la Corte Constitucional lo que hace es justamente también coadyuvar a que esta pugna, estos problemas que se presentan entre Ejecutivo y Legislativo, sean resueltos por el mandante, que sean resueltos por los ciudadanos, y ahora tenemos que esperar a que el CNE haga la convocatoria correspondiente e inicie el proceso electoral como tal. Hubiese sido un enredo jurídico terrible si la Corte hacía. A propósito de lo que usted señala, y para que lo comente, esta semana dialogamos con el expresidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado, y en resumen advirtió sobre este escenario antes del dictamen unánime ayer de la Corte Constitucional. No se le acepta cuando hay que dar la admisibilidad, se dice no, esto no es aceptable, esto no tiene fundamento. De tanto una medida, diga usted si a alguien se le ocurre una medida cautelar y pedir la suspensión, no es posible. Y peor todavía, pues, a través de una acción de inconstitucionalidad. No es posible porque ya el tiempo no le va a permitir. El tiempo aquí se viene tan vertiginoso que no le va a permitir a quien ponga esa acción de inconstitucionalidad, que desde luego siempre se podrá poner, hay acción popular para esto, pero la Corte tendrá que decirle esto, no hay razón, no hay fundamento. Eso dijo el doctor Hernán Salgado, y se cumplió en ese sentido, y de alguna manera dio una relativa paz en este momento de incertidumbre política, doctor Benavides. Coincido totalmente con el profesor Hernán Salgado. Ya varios constitucionalistas habíamos indicado que los exdiputados pueden tener el ejercicio de su derecho a reclamar cuando consideren ellos que sus derechos pueden estar comprometidos, un acto normativo, un acto del poder público pueda afectar a sus intereses. Sin embargo, también indicábamos que las vías para impugnar aquello, para reclamar aquello, no existían en la Constitución de la República, y que hablar eventualmente de una acción pública de inconstitucionalidad o una acción de protección no era procedente. Y afortunadamente la Corte Constitucional ha resuelto en ese sentido. Y a mí me hubiera gustado que la Corte Constitucional también hubiera resuelto, hubiera tenido esa prolijidad cuando emitió su dictamen de admisibilidad del juicio político. Y creo que si es que la Corte hubiera revisado con mayor detenimiento esta solicitud, la prueba anunciada, no estoy diciendo que valore la prueba, sino que al menos revise la documentación, no estaríamos en este momento tan complejo para el país. Creo que se hubiera podido evitar
todo lo que ha vivido el Ecuador en las últimas 3 semanas, si es que la Corte Constitucional hubiera inadmitido este juicio político, en el cual, al menos jurídicamente, no existían los elementos para determinar una presunta participación del presidente de la República y su responsabilidad política en un delito de peculado. Bueno, ya quedó. Efectivamente, doctor Benavides, a esto nos llevó la Corte, porque ustedes mismos, ese dictamen de la Corte Constitucional que podía llevar a peores cosas. Imaginémonos si es que se admitía esto, como bien usted dice, se abría el periodo de análisis, 15 días, por mandato constitucional el CNE tenía o tiene hasta el 24 de mayo que convocar a elecciones de manera urgente y estando convocado a elecciones hay una autoridad que está por sobre todos, como es el CNE, en un proceso electoral. Y la Corte saliendo a decir si se admitió o si daba medidas cautelares suspendiendo el decreto, doctor Benavides. Yo creo que hubiera sido un escenario bastante complicado que generaba mayor incertidumbre y evidentemente no coadyuvaba a superar esta crisis política que actualmente le estamos viviendo. Porque si hubiera sido nefasto que te den una medida cautelar y con eso suspendas el decreto ejecutivo, porque prácticamente ahí sí la Asamblea Nacional con más ganas iba a destituir al presidente de la República. Y como ya hemos indicado, ¿qué pasaba si es que la medida cautelar era concedida? Pero después ya en la sentencia de fondo, la Corte te decía que no ha existido ningún tipo de inconstitucionalidad. Que le retornas al presidente destituido y de ahí la bajas a la Asamblea Nacional. Medio complicado. Pero bueno, yo creo que en este caso se abre un importante precedente indicando cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de decisiones que toma el presidente de la República. Ahora, yo considero y estoy de acuerdo con la fundamentación que ha hecho el presidente de la República de grave crisis política y conmoción interna. Algunos lo han interpretado como si esto hubiera sido un mecanismo para sortear el juicio político. Y en cierta forma, con este fallo de la Corte Constitucional, nos está diciendo prácticamente que en medio de juicio político un presidente de la República sí podría disolver a la legislatura. Y en ese contexto yo creo que sí sería importante pensar a futuro en una enmienda a la Constitución de la República en la cual justamente se suspenda o esta potestad de disolución cuando exista un juicio político de por medio, prácticamente siguiendo como el modelo español. Pero evidentemente en la regulación que actualmente tenemos era totalmente viable. Incluso algunos decíamos que faltando 5 minutos para la votación de censura y destitución del presidente podría activar el tema de la muerte cruzada, pero creo que sería importante pensar en una enmienda a la Constitución justamente para que no se preste para este tipo de interpretaciones. Como usted bien dice hoy y lo dijo anteriormente, a esto nos llevó esta Corte Constitucional, hay que decirlo para registro histórico. Felizmente, de alguna manera, se sale bien librado este momento, aunque en el Ecuador vivimos una suerte de incertidumbre. Pero quiero aprovechar este diálogo, doctor André Benavides, para que comente 2 hechos concretos, documentados. El uno, la fiscal general sigue insistiendo que en la Corte Nacional de Justicia se convoque a una audiencia de formulación de cargos contra miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, curiosamente el órgano administrativo y disciplinario, que están involucrados seriamente porque hay pruebas documentales, testimoniales, los audios del doctor Juan José Morillo Velasco, y también se pide formulación de cargos contra Ruth Maribel Barreno Belín, vocales del Consejo de la Judicatura, y el juez de la Corte Provincial Vladimir Gonzalo Alberto Jaya Flor.
no quieren convocar audiencia. No dice nada el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué será? No quiere, para la formulación de cargos, aquí no se va a sentenciar, recién se va a formular, metiendo mano a la justicia. Si a esto sumamos el tercer vocal del Consejo de la Judicatura, está ya indagado previamente por presunto lavado de activos. Encontraron recursos, cuentas, etcétera. Son 3. ¿Qué garantía hay con el órgano administrativo y disciplinario del país? Y a ello sumamos, para que comente las dos cosas, la Fiscalía ayer alertó que se está intentando presumiblemente de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de su designación de la fiscal general actual en el Consejo de Participación Ciudadana, que está presidido por el abogado de un expresidente sentenciado y que para registro histórico también fue el acusador de un prestigioso diario, El Universo, que el sistema interamericano echó abajo posteriormente este juicio. ¿En manos de qué estamos? Por favor, 2 comentarios sobre esto. Bueno, respecto de la primera situación, sí es preocupante lo que está ocurriendo actualmente en la justicia en nuestro país, no necesariamente solo con este caso, sino con otros casos en los cuales pueden tener algún tipo de trascendencia. En ese sentido, hemos visto que este proceso que se está siguiendo en contra de 2 vocales de la judicatura y en contra de un juez de la Corte Provincial, en cierta forma sí ha tenido algún tipo de injerencia, porque recordemos que se ha suspendido algunos jueces que han estado conociendo este trámite y otros, y lo cual obviamente dilata este proceso. Obviamente que lo que buscamos como ciudadanos es que exista independencia tanto interna como externa de la función judicial y evidentemente que se garantice el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa para las personas que están en este momento siendo procesadas por parte de la Fiscalía General del Estado. Creo que al menos se deben garantizar estos presupuestos constitucionales para evitar que esto pueda ocasionar violaciones que a futuro podrían nulitar este proceso o podrían generar algún tipo de responsabilidad estatal en cortes internacionales, de ser el caso. Lo segundo, en lo que tiene que ver con... Pero si me permite, antes de pasar lo del Consejo de Participación, pero por lo menos la audiencia de formulación de cargos debiera haber. ¿Cuál es el problema aquí? En el debido proceso y con derecho a la defensa, pero no se quiere ni siquiera instalar la audiencia de formulación de cargos. Bueno, en este caso, más bien el señalamiento sería para que el juez que va a hacerse cargo de este proceso, tomando en cuenta que las autoridades señaladas tienen fuero de Corte Nacional de Justicia, convoque a una audiencia que permita justamente el ejercicio de su derecho a la defensa y no dilatar más. Obviamente que esperamos tampoco que esto sea un mecanismo de persecución, entre comillas, porque algunos también están pensando que esto es así, sino que si es que en efecto existen al menos indicios de que se ha cometido un presunto delito, se ha investigado y evidentemente esta primera parte que usted menciona, Miguel, la de formulación de cargos y por consiguiente la instrucción fiscal, permita recabar más elementos que van a ser utilizados ya o se lleve a cabo la evidencia de ser el caso. Porque claro, recordemos que los funcionarios podrían ser incluso absueltos. Claro, el debido proceso y derecho a la defensa. Para que pase al segundo comentario, quien está encargado de esto, según el documento, es el juez nacional Lauro Javier de la Cadena Correa. Por favor, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Con todo gusto, Miguel. Aquí hay que hacer algunas precisiones, ya que lastimosamente en redes sociales se ha confundido la ciudadanía.
porque incluso hay algunos que dicen que el presidente de la República podría vía decreto disolver al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es una falsedad absoluta. El presidente de la República no tiene competencia para disolver el Consejo de Participación Ciudadana. La única forma de este caso, destituir o cesar al Consejo es a través de juicio político. Pero en este momento no hay Asamblea Nacional, así que no va a haber juicio político. Y en consecuencia de aquello, lo que tiene que ver con la Fiscal General del Estado, dos comentarios. El primero, que el Consejo de Participación Ciudadana no puede ejercer ninguna atribución que suponga la cesación de la Fiscal General del Estado. Porque recordemos, hace algunos años, el Consejo del Cura Tuárez pretendía cesar a los jueces de la Corte Constitucional que fueron designados por el Consejo Transitorio. Y eso les costó un juicio político y fueron destituidos por la Asamblea Nacional utilizando una figura que era como la autotutela, me parece. Entonces, si quisieran utilizar ese mecanismo para bajarse a la Fiscal General del Estado, bueno, es importante recordar que no sería posible. Y por otro lado, yo creo que borrar los archivos del concurso que tuvo que ver con la Fiscal General del Estado, yo creo que a la final del día no genera ningún tipo de repercusión jurídica. Más allá que estarías incumpliendo lo que te dice la LOTAIP, que la información debe ser de carácter público y que evidentemente tienes que tener un repositorio donde ésta esté garantizada y sea de acceso para toda la ciudadanía. No sé con qué intención presume de comentarios en los cuales parecería que el Consejo de Participación quiere hacer esto, pero esperemos que no sea así para garantizar, en este caso, la estabilidad de la institucionalidad y obviamente que si es que se quiere, en este caso, cesar a la fiscal, se lo tiene que hacer con juicio político también, pero no tenemos Asamblea Nacional, así que tampoco hay cómo hacer aquello. Y si se quiere cambiar la fiscal, hay que esperar que ella culmine su periodo y se inicie el proceso correspondiente de concurso de méritos y oposición para escoger a esta autoridad. Efectivamente, esto va hasta, me parece, marzo del 2025 y hay que estar claros. Como siempre, muchas gracias al constitucionalista doctor André Benavides por hacer estas referencias, estos comentarios, en primer lugar, sobre el fallo de la Corte Constitucional y luego estos hechos que están en escena. André, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. A las órdenes, estimado Miguel, un cordial saludo para todos. Muy amable, muy buen día. Buscando la verdad. Vamos a ir a una pausa publicitaria y luego volvemos con el segmento de los viernes, clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes de despedirme de mi parte, quiero recomendarles el programa Controversia este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar la situación interna en medio de decretos urgentes en materia económica y volver a analizar algo que no podemos olvidarnos los ecuatorianos: las reformas para darle sostenibilidad al sistema de pensiones del IES cuando avance el trabajo de una comisión interdisciplinaria. Precisamente están invitados el doctor Augusto de la Torre, exgerente del Banco Central y coordinador de la Comisión para la elaboración de un proyecto de reforma al sistema de pensiones, el doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad, y el economista Pablo Lucio Paredes, académico y miembro de esta comisión. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento. Seguiremos contribuyendo para la búsqueda de la verdad a través de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, feliz viernes, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más deseado por todos es ahora más pro y con menos consumo. Es el nuevo Chevy Tigo 7 Pro híbrido con nuevo sistema Start Stop que ofrece hasta un 15%